Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. La semana pasada Colombia estaba muy en pausa y pudimos hablar de la reina, pero durante este fin de semana no paró el país, no se detuvo. Hoy queremos hablar de las tierras en Colombia, de las ideas de paz del nuevo gobierno y del nuevo gobierno vendiendo estas ideas en el exterior. Para eso, ¿qué más? ¿Qué hubo? Juan Álvarez, ¿cómo está? Hola, buenos días. Este es el momento en el que vamos a tocar las noticias que no vamos a tocar. Sí, hágale, nueva sección. ¡Let's go! Mientras MP recuerda la suya, voy a contar que me pareció alucinante cubrimiento de las tareas de la ministra Vélez, que resolvió 2 chicharrones gigantescos como en un pase mágico. Uno, la negociación en las movilizaciones que habían alrededor del Guavio, y lo segundo, los actores del sector energético, que pudo ponerlos en conversación y solucionar aparentemente para tener tarifas que van a rebajarse un poquito de la energía en el país en octubre. Tuvo un cubrimiento de 15 segundos. Sí, 10.000 noticias sobre salidas en falso en sus discursos y 30 segundos sobre negociaciones. Las 2 tareas bien difíciles que resolvieron en un pase mágico en menos de 2 o 3 días. Andrés Páramo, ¿qué más? Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas. Nuestro desprestigiado presidente, expresidente, gracias a Dios, uno puede decir eso ya, ¿no? Te equivocaste un resto. Nuestro desprestigiado expresidente Iván Duque, que tiene barba ahora y va a escenarios internacionales, y que en escenarios internacionales, pues, obviamente a decir mentiras, que es una cosa muy característica en él, esta vez sobre su compromiso con la Amazonía, que no hubo tal durante su gobierno. Pues resulta que el portal Vorágine sacó una investigación que hizo a punta de derechos de petición y acciones de tutela, en donde reveló esta como mentira muy característica, digamos, como de mostrar la idiosincrasia de la gomelería bogotana, de que el expresidente no se graduó del prestigioso colegio Rochester. Lo que era difícil de explicar porque sí aparece en el anuario. Claro, como la foto del anuario la toman como 4 o 5 meses antes del final. A mí me interesa la historia que hay detrás del hecho de que se hubiera ido del colegio unos meses antes, ¿no? Pero bueno. ¿Tú quieres saber ese chisme de 11? Realmente no me da lo mismo. Esta noticia es muy banal. Es una noticia rara, pero igual él mintió, pues. O sea, a mí lo que me gusta es que le descubran mentiras todavía, pero que pereza seguir hablando de Duque. Y María Paula Martínez, ¿qué hubo? Hola. Oli. Tú harías un episodio de qué hoy. Yo podría hacer un episodio animalista con el mejor senador nunca en el mundo, que es el señor Roy Barreras, que llevó su perrito al Congreso. Así eso pasó hoy, ¿no? Su perrito COVID. Y dio titulares como este. Roy Barreras y el perrito COVID. Al Congreso entrarán otros animales y no solo micos. ¿Quién tituló? Buena esa. ¿Quién tituló eso? Blue Radio. Blue Radio, bien ahí. Bueno, está buenísimo el Muy titular. bueno. Muy bueno. Hey. Y decretó pet friendly, ¿no? Sí, Todo el sí, Congreso desde ahora pet friendly. Maravilloso, gran noticia. Además, un perrito. Tan. El gobierno del cambio. Entrarán los perritos y las perritas. Lastimosamente no haremos ninguno de estos episodios hoy, pero les agradezco a ustedes por traerme las noticias de la semana. Nueva sesión, ¿no? En esta realidad desbordada. Pues sí, Dios, qué agotamiento. Les recuerdo, vayan ya a presuntopodcast.com. En ese lugar pueden encontrar nuestra tienda. Quiero agradecerle a todas las personas que nos han apoyado allí, que ya tienen en su casa el saco, el hoodie, el delantal, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren algo, pídanlo y vemos a ver cómo lo diseñamos. También pueden, a través de presuntopodcast.com, encontrar todos nuestros episodios, si no lo ven en su plataforma de podcast favorita, y las formas en las que pueden donar a este proyecto. Como saben, siempre hemos dicho, pueden volverse Patreons, pero si no les gusta eso de ser Patreons, hay otras maneras de donar. Todas las instrucciones en presuntopodcast.com. A esta hora la situación en Llanetaula se agudizó, se complicó la situación en Llanetaula. Las invasiones de tierra que se han concentrado en el Cauca, pero que ya suceden en más de 7 departamentos diferentes, han estado en el centro del debate. Estamos hablando de esas invasiones en que diversas comunidades llegan con el deseo de apropiarse de un lote en específico. De ocupación ilegal de tierras, ganaderos e incluso los estudiantes de un colegio en Córdoba piden soluciones. Un experto en derecho de tierras puso sobre la mesa varias opciones que van desde el cobro de un impuesto más alto hasta la donación. Hay un tema que ha llamado poderosamente la atención y tiene que ver con la invasión de tierras
por parte de diferentes actores en diversas partes del país. En otras noticias, no cesa el problema de la invasión de tierras en el país. Esta vez, desde la Procuraduría, aseguran que grupos ilegales estarían detrás de estas invasiones y que incluso funcionarios públicos estarían participando con estos grupos armados. A este asentamiento, como usted lo acaba de señalar, lo han llamado así, asentamiento Gustavo Petro. La situación aquí, nosotros exactamente estamos en el punto donde han sido invadidas las 50 hectáreas, estamos en parte de ese terreno y como ustedes observan, mire, aquí los lotes de las familias, de las cerca de 700 familias, los han dividido así. Ya habíamos hecho un episodio de tierras, quienes no lo escucharon les vamos a dejar en las notas del episodio para que vayan y lo repitan, analizando qué estaba pasando con el cubrimiento de las movilizaciones de grupos indígenas afro y disidencias y mafiosos y etcétera en el norte del Cauca, pero esto se está extendiendo sin tener como una luz clara de lo que va a pasar al menos a 18 de 32 departamentos en Colombia. Es un tema muy difícil que de nuevo creo que la gran narrativa transcurre en torno a esto es histórico. En todos los medios se menciona y creo que eso es un gran avance, como que no se menciona muy por encima. Bueno, en todos los medios, jajaja, ya lo vamos a definir, pero en la gran mayoría se explica como esto es un tema de larga data. ¿Qué está pasando en Colombia con las invasiones y con la discusión de tierras? Empecemos por ahí. Sobre este nuevo asunto de tierras que nada que acaba de resolverse y no parece tener ninguna perspectiva cercana de solución, porque lo que parece haber es esta confrontación entre la petición del gobierno de retiro de estas invasiones, pero también el crecimiento y la agudización de estas tensiones con las respuestas también que están empezando a presentarse. Y frente a eso, creo que un episodio que me interesó mucho es el de el ocurrido hoy en A Fondo con María Jimena Duzán, 20 de septiembre, con Gerardo Vega, el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras, ex combatiente, que elaboró como muy detenidamente sobre las complejidades de lo que está en juego, como con 13 elementos que me parecen importantes de resaltar, porque me parece que son los que mal que bien van y vienen en estas discusiones. Un dato muy salvaje que comentábamos con Páramo Izquierdo al principio, y es esta idea de que el 65% de la tierra en este país no se sabe de quién es. Que tenga capacidad de producir alimentos. Pero Colombia tiene un problema. El 65% del sector rural colombiano, entre comillas, el Estado no sabe quién tiene esas tierras, quiénes son los propietarios, poseedores o ocupantes de esas tierras. Y tampoco sabe la calidad de esas tierras, para qué son buenas esas tierras. Y si tienen servicios, si está digitalizado, si vías de acceso. Pues para poder planear y organizar el país debemos saber qué es el territorio donde estamos. Si no lo tenemos, pues difícil. Claro, eso se dice desde el Estado oficial. Y es toda esta urgencia de este catastro multipropósitos que lleva mucho tiempo intentando hacerse y que fue parte de las deudas que quedaron y que debían acelerarse para el acuerdo de paz. Es uno de los puntos, uno de los elementos neurálgicos que no ocurrió. Él tiene una tesis ahí que me interesó mucho, que es una tesis muy polémica porque creo que va en contravía, por ejemplo, del editorial de Gustavo Gómez y de otra serie de cosas y de pronunciamientos que creo que se están agudizando. Y es esta idea de que, dado que estamos más o menos de acuerdo en que es un problema complejo, que ciertamente parece estarse agudizando y acelerando ahorita, no parece inteligente que sea la fuerza pública la que venga a resolverlo. Esa es una tesis ahí también que él suelta. Y la tercera que él suelta es un poco una especie de reconocimiento a Álvaro Uribe como un opositor inteligente que está leyendo bien el escenario, porque él dice, pues Uribe está en su código y en su esquema ideológico de siempre de pedir autoridad, pero al mismo tiempo está diciendo que es cierto y que reconocen como urgente la razón un poco por la que Petro llega a la presidencia y un poco la oferta de este gobierno de izquierda detrás de la reforma agraria, ¿no? Uribe de algún modo está diciendo, se necesita una reforma de 500.000 de hectáreas o de 1.000.000 de hectáreas, hagámosla, háganla rápido. O sea, está un poco reconociendo que eso tiene que ocurrir y este señor Vega le da un poco de reconocimiento a eso. Entonces me parece que esas tres cosas, ¿no? Como una especie de oposición que sí parece entender que el problema de tierras tiene que resolverse entregándose tierra de manera masiva. Unioposición que solo Uribe, porque no citaron a nadie más. Sí, en el caso de A Fondo sí es. De hecho, hay una nota muy buena de Lewin en El País de España del fin de semana o de la semana anterior sobre qué está pasando con la oposición, pero bueno, eso es otro problema, no me quiero desviar, pero creo que esas tres cosas me parece que marcan un poco el problema de la autoridad, el problema de la fuerza, el problema de los datos, el problema de la urgencia de esta reforma agraria, la especie de consenso que parece haber de que tiene que ocurrir, pero los tiempos en los que vaya a ocurrir, y creo que eso está como acelerando y desplegando pues toda la dificultad que hay detrás de
de esto. A mí lo que no me gustó de ese episodio de María Jimena, o sea, me pareció muy interesante, pero creo que ella llevó todas las preguntas a que Gerardo Vega solamente contestara a lo que decía Uribe o Laforí. Laforí dice esto, ¿usted qué opina? Uribe dice esto, ¿usted qué opina? Y yo siento que el problema es más grande que simplemente responderle a una oposición que está, digamos, sesgada desde el punto de vista de su postulado. Incluso cuando él decía cosas, María Jimena volvía a Uribe, volvía a Laforí. Yo pensaba, se está perdiendo una gran oportunidad de conversar sobre la Agencia Nacional de Tierras. A pesar de que quedan claras estas cosas, siempre es él repitiendo, pues sí, ellos dicen eso, pero hablemos de lo otro. Y pues siento que a veces ese periodismo puede centrarse mucho solamente en responderle una posición muy floja, que es lo que, de nuevo, retomando, no sabemos cómo de qué se trata. Yo quiero volver sobre dos cosas. Una es que esta narrativa como de la invasión, yo creo que en algunos medios juega como una suerte de distracción del tema de la reforma rural, agraria, punto 1 de los acuerdos de La Habana, deuda pendiente del gobierno pasado. Y en ese caso se diferencia mucho de lo que hizo María Jimena a fondo, que fue un recuento histórico en el que arranca hablando desde la primera mitad del siglo XX, los fracasos que ha habido en la distribución de la guerra y las disputas que vienen de la tierra y las disputas que vienen sobre todo en el Cauca, con procesos como la liberación de la madre tierra que arrancan, que se llaman así y que arrancan por lo menos en los 2030 y pues se van a dinamizar y a fortalecer como en los años 70. Y lo pone, ¿no?, como un largo proceso lleno de errores y lleno de fracasos que desemboca tal vez en lo que se está viviendo hoy con todas sus complejidades. Pues es que no haya un catastro es una cosa ya muy demente. No hay manera de cobrarle impuestos a la gente que tiene tierras en el campo. Y ahí hay unas cifras interesantes como de la entrega de más de 3 millones de hectáreas que va en 9.000, ¿no? Hay unas estadísticas muy críticas sobre lo que no hizo el gobierno pasado. Y luego la mirada de Semana, que es parecida a la mirada de Caracol y de 6am Caracol, que lo plantean no como un proceso histórico, sino como una nueva guerra, ¿no? Y esa es la portada con la que salió Semana esta semana, pues que la sacó en digital el domingo y en impreso el lunes. Y es una foto como de unos suerte campesinos o personas en una vereda rural de espaldas y dice invasores, la nueva guerra. Y describe como a un gobierno negligente y arma todo su artículo, que es además muy largo, sin fuentes identificadas, o son muy, muy pocas, solo en unos videos se puede identificar a un par de líderes, además afro, que no son dueños de la tierra, además, ¿no? Hablando de una manera muy colonial sobre lo que las comunidades afro han podido progresar, entre muchas comillas, en esas tierras del Cauca donde han sido esclavos toda la vida. Y lo pinta como algo que empezó en la segunda vuelta. Y lo dice así, que es realmente absurdo, ¿no? Pensar que es un proceso que arrancó el, 29 de mayo y que esto simplemente surgió en ese momento porque además legitima esta idea de la expropiación, ¿no? A mí siempre que lo leí, como que atrás me hacía eco, pues si ya tuvo que ir el ridículo del presidente a decir que no iba a expropiar en una notaría, igual ese imaginario sigue ahí. Y entonces esto es una manera de decir, no, pues la invasión es una forma de expropiación, o es una forma pues de ocupar, de disputa. La expropiación es una disputa por la propiedad. Y creo que la manera como lo planteó Semana, haciendo un llamado directo a un gobierno de unos militares que ahora les parecen que no sirven para nada. Esto no es de nosotros, que la herencia de nosotros esté en África y que solo estamos buenos es para sacar alquitrán y sacar betún. ¿Ustedes se van a ir? No, ¿para dónde? De aquí nos vamos, pero para el cementerio, porque es que real este es un territorio que por ancestro conocemos que es nuestro, porque este es Semana saca la portada del domingo como la narrativa que nos quieren vender es como este problema de las tierras arrancó con el gobierno de Petro, ¿sí? Como a nuevo gobierno, nuevos problemas. Me impresiona un poco una cosa que acabas de decir tú y es la ausencia como de fuentes de todo tipo, excepto los que son dueños de los ingenios de azúcar, de las agremiaciones de los empresarios, ¿no? Es decir, ellos sí salen con nombre propio diciendo, bueno, nos están haciendo esto y lo otro y lo otro. De resto, todo sale muy desdibujado en el manejo de fuentes, que además es una cosa como de que ellos autojustifican diciendo, no, pero es que como es un conflicto, entonces no podemos citar a nadie. No, sí están citando gente, están citando a los empresarios, están citando a los dueños de la tierra. Y que puedes en serio citar
a la Agencia Nacional de Tierras, que tiene una persona funcionaria que habló para María Jimena Duzán y le dijo, esto empezó en los 30, los 60, en los 70. Y el man le cita cada uno de los momentos y se va hasta el pasado de cuáles fueron esos procesos de adjudicación de tierras fallidas. Es una fuente oficial. Entonces es muy frustrante porque otros medios sí la logran. Es como, no te creo. Algo que hablamos en el episodio de tierras y es como, bueno, si quieren alguien del CRIC hablando, ha salido. Si quieren alguien de los campesinos afro hablando, han salido. Es decir, salen. O sea, es decir, ¿por qué no los citan acá? No, y si tu periodista es perezoso y no quiere ir hasta 1930, pues es que tiene que ir a 5 años atrás con el acuerdo de paz, porque es que el punto 1 es la reforma agraria. Entonces, esto, sin el contexto mínimo de que Semana nombren que hay una reforma agraria sin solucionarse, un punto que no se ha cumplido, una deuda con ese acuerdo que el gobierno tenía responsabilidad, es una falla periodística grave, básica, sí. Básica, grave y por supuesto, ¿cómo se dice esto? Adrede, es decir, no es como se les chispoteó pasarla. Sí. Hay una cosa que me parece grosera de la nota de Semana y es una foto que sacan dentro de la mitad del reportaje, que es un indígena del CRIC ondeando una bandera en un montaje encima de una invasión de tierras. Un indígena indeterminado, el pie de foto dice, en la invasión del Bagre, Antioquia, más de 1.600 personas se adueñaron de un predio privado para armar un mega caserío en ese lugar. Foto Gobernación de Antioquia y encima en un Photoshop ponen a un indígena. Es decir, es una cosa que no está pasando en la fotografía. Evidentemente es un montaje porque es una panorámica casi cenital de las casas que se han armado ahí y sale de repente un indígena del CRIC agitando. Un indígena indeterminado con una bandera verde y roja como la del Consejo Regional Indígena del CRIC. Tengo una pregunta, pero esto lo podemos editar. ¿Citan a Francia Márquez diciendo no nos parece al menos? En ningún momento citan a Francia. Citan al director de la policía, Sanabria, que hace una explicación extraña y dice, creo que hay comandantes de región que no están obedeciendo la ley porque están esperando una orden presidencial cuando no hay necesidad de una orden presidencial. Ellos deberían actuar. Pero evidentemente sí debe haber algún tipo de decisión de parte de la fuerza pública, porque efectivamente la fuerza pública no está interviniendo. Pero a propósito de esa foto que cita Páramo, tiene que ver con el final de toda esta nota, porque al final de esa nota aparece esta idea de la FORI que está en otros medios, que aparece con esta especie de denuncia, ¿no? De que hay alguien que les está pagando por hacer esto. Y el texto dice, la denuncia de la FORI no es descabellada. En el Bagre, Antioquia, que es la foto de la que habla Páramo, un día aparecieron más de 1.600 personas de la nada, quienes fueron convocadas por WhatsApp e invadieron un extenso predio. En menos de 4 meses formaron uno de los caseríos más grandes del municipio, con cambuches enumerados, calles ampliadas para transitar y hasta una cancha de fútbol. La organización en medio de la ilegalidad llamó la atención. Y es como yo pensaba, a propósito de esta narrativa de la guerra, yo pensaba, viendo la foto y leyendo eso con detenimiento, esa es la historia de la formación de los barrios marginales de toda América Latina. Sí. No solamente en las ciudades, en los cabeceras municipales, en todas partes. En América Latina. Sí. O sea, así es como la gente ha tenido que encontrar tierra en América Latina en los últimos 50 años, cuando ha habido migraciones. Entonces, siento que a pesar de todo esto que decimos de la pésima nota que es, como que ahí los traicionó al final y terminaron en el fondo mostrándonos unos procesos justamente ante la inequidad de apropiación de tierras que vienen ocurriendo hace décadas. Hay una cosa también, sí, digamos como de hilación de ideas que hace la nota. Ellos hablan de Petro, ¿no? Lo que estaba diciendo María Paula, esto según ellos, y esta narrativa se consolidó en segunda vuelta. Entonces ellos hablan del candidato Petro, que se refirió en varios escenarios a la lucha por la tierra, que prometió en Tarima, dice Semana, y con la agitación de quien se sabe querido por las masas, ¿ok? Que en su gobierno los menos favorecidos tendrían la oportunidad. Deberías poner eso en tu Twitter. ¿Te sabes querido por las masas, Andrés Páramo? Sí, ponlo. Que en su gobierno los menos favorecidos tendrían la oportunidad de contar con grandes latifundios para convertir la tierra improductiva en productiva. Dice Semana, esto es una frase textual ahí, a ver, lo que no dijo en ese momento era cómo se diseñaría esta agresiva estrategia de empoderamiento, por lo que muchos pensaron, ¿de dónde saca esto? Como por lo que muchos pensaron que debían comenzar ya con las invasiones. Sí, ese colectivo, muchos. ¿Sí? Y es lo que retoma entonces Gustavo Gómez, ¿no? Que dice, si la ley no se cumple, entremos en materia. Estamos ante una anarquía, ¿no? Y así arranca su editorial, que es como una suerte de revuelto entre Confidencial y un blog personal,
y llama como a una acción de pellizquense, ¿no? Él está como... Es esa voz que quiere levantar un poco la indignación. Y despierten. Despierten o despertemos. Y entonces dice, aquí en Colombia todo el que quiere se limpia el trasero con la propiedad privada. Cierta ligereza. Una república no es otra cosa que el imperio de la ley. Y si la ley no se cumple, si en ella no se apuntala una efectiva estructura gubernamental del Estado, estamos frente a la anarquía. En menos de 2 meses del gobierno del señor presidente Gustavo Petro, pareciera que hemos asistido al entierro de la propiedad privada y todos distraídos con el entierro de Isabel II, ella sí, hiperfamosa dueña de terrenos e inmuebles que nadie ha invadido. Hoy en Colombia, al menos en este asunto, la autoridad no existe. El Estado se durmió. La policía está turulata y los alcaldes desentendidos. Y todos tan tranquilos, mientras con el derecho a la propiedad privada, uno de los pilares de la democracia, todo el que quiere, y me perdonan la frase, todo el que quiere, repito, se limpia el trasero. El ministro de Defensa... Así, normal, 6 a.m. de la mañana. Y el hombre usa esa frase y empieza a hilar una defensa por la gente que tiene o usa o aplica la justicia privada, porque pues cuando el Estado no lo hace, entonces la gente debe hacerlo. Habla de Cecilia López, ¿no? Trata como de demostrar la negligencia que hay y no lo quiere poner tal vez solo en sus palabras, entonces dice como voy a echar mano de otros. Entonces dice, pues Cecilia López sí ha reconocido que las invasiones entorpecen la tarea del Estado. No, obviamente no habla de Francia Márquez, la cita a ella como ministra, habla también de el ministro Prada, para decir que por supuesto no están haciendo lo necesario, que todo se ha quedado en palabras y no en acciones, y termina por algo que me parece que es lo más grave, que no es solamente enunciar una supuesta debilidad del Estado, de los militares, de los ministros incapaces, sino una alarma, ¿no? Un último mensaje alarmista que dice... De todos, porque lo que hoy nos parece lejano, allá en las regiones, un problema de los ganaderos, mañana podríamos verlo en la ocupación de condominios, de edificios, de conjuntos, tal vez bodegas, predios urbanos, lotes, en la casita que usted compró en Girardot, en el terreno que heredó de sus papás, comprado por ellos a punta de trabajo. Sí, se lo pueden invadir, sí, se lo pueden ocupar. El gobernador del Magdalena, generoso de lengua, ha dicho que toda Colombia está en modo autodefensa. No, gobernador, el país entero está en modo desprotección, que es muy distinto. La reflexión es muy sencilla. Y no conoce de Esto está pasando ahorita en estas tierras que estamos aquí describiendo, en veredas, en lugares en Antioquia, en el Bagre, en Sucre, en Córdoba, en el Cauca, pero mañana le podría pasar, y usa este ejemplo del condominio. Sí, y su casa, condominios, edificios. Los invasores se van a meter a los conjuntos. Condominios, edificios y su casa de Girardot. Su casita. Su casita de Girardot, que con tanto empeño, ¿no? Usted logró a bien poseer, ¿no? Y deja eso con una frase... Y para quienes no la hacen respetar. Así que comprensible es la alerta por caravanas de dueños que pretenden evitar las invasiones y la preocupación que produce preguntarse si están armados. Pero ellos no son el problema. Lo podrían ser, pero no lo son hoy. El problema es un Estado que parece convertido en estatua, que está ahí pero no ejecuta acciones, que ladra pero no está interesado en morder, que alza la voz en medios de comunicación. Además pasó este fin de semana y vimos unas camionetas blancas andando en una carretera destapada, marchando con motos y sepultando una cosa así como que la ley está muerta, ¿no? En el país la ley está muerta, no retoma que llevamos 5 años en esta lucha, por lo menos en el proceso de paz y anterior a eso, y creo yo que lo que hace es un poco sembrar un miedo a todos los demás, muy uribista, ¿no? Que es como no vas a poder volver a tu finca. Vive Colombia, viaja por ella. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con MP en la lectura. El final, esa alarma del mañana es como lo más sinuoso, ¿no? De todo el argumento, porque toda la editorial es muy, muy sinuosa, como cada vez voy yo descubriendo más que es cada pronunciamiento del señor Gustavo Gómez, pero solamente añadiría una cosa, y es que en algún punto usa una unidad de medida. Dice, esto le está pasando, estamos hablando de los derechos de propiedad de cientos de miles. ¿Cuál es la unidad mínima de cientos de miles? 100.000 personas, ¿o no? Sí. O sea, 100.000 personas, o sea, no es como que hayan invadido todavía 100.000 predios de latifundios, ¿saben? O sea, incluso en esa unidad de medida, porque claro, todo el espíritu de la editorial es decirnos
es la propiedad de prueba de cada uno de nosotros todo lo que está en riesgo, ¿no? Y esa manera de alarmar y de agigantar las cosas, pues también en una circunstancia tan delicada, en una plataforma de divulgación tan grande como una mesa de la mañana, pues es como una cosa complicada. Claro, y que podría usar cifras del tipo, no sé, en otros medios vimos análisis de el 40% de las tierras en Colombia le pertenece al 0.4% de los propietarios. Y eso también podría usarlo para que uno entienda como quiénes son realmente las personas. Claro, el problema y de la los dueños y lo que pasa con el tema de la distribución de la tierra. Y son cifras con lo poco que se puede hacer en catastro. Claro, con este tipo de enunciación de unidad, ¿no? Estos son los derechos de cientos de miles. Justamente lo que hace es opacar cualquier comprensión de la medida real de lo que esté pasando, ¿no? Y esas medidas me llevan a pensar los 70.000 pesos de la FORI, por ejemplo, que dice que se pagan 70.000 pesos diarios a quien invada, y él lo asegura, eso es lo que dicen los titulares. Los medios no citan otra nota, es decir, se limitan o revisar si en efecto hay pagos, hay muchas maneras de saberlo, ¿no? Pues para eso está la reportería, la investigación, el derecho de petición, mil cosas, para saber si en efecto, o pues quiénes son los que están pagando eso. Pero lo dice y los medios, algunos, en este caso estoy leyendo una nota de Blue Radio. Como la gente que salía a marchar y le pagaban en el... Se limitan, sí, pues que uno estaba diciendo como, ¿dónde paso mi cuenta de cobro? Se limitan a decir, pues, la FORI asegura que son 70.000 pesos diarios. Debe ser, ¿no? Como una cosa muy básica. Y lo digo es porque, claro, Danilo Rueda también ha hecho afirmaciones donde él mismo ha dicho, pues yo les estoy creyendo a quienes están sentados conmigo negociando. O sea, creo que hay unos acuerdos que uno hace tácitos, como en una mesa de negociación, de creerle a quien se sienta ahí, en este caso su enemigo. Pero en los medios eso opera distinto. No te puedes limitar a creerle a la fuente a ojo cerrado, y menos si es el poder, lo que está diciendo en un momento como este en el que estamos disputando ese relato de si es histórico, si empezó con Petro, y entonces buscando la responsabilidad y la negligencia. Yo hoy veía en Caracol una nota cortica que hicieron sobre unos predios invadidos debajo de un puente, que si no estoy mal es en Antioquia. Y cuando hicieron el BTR, pues el archivo, son unos predios que llevan ahí seguramente mucho tiempo, es decir, están muy instalados, son unas casas... Las puertas de madera. Son unas casas por debajo de madera, por debajo de un puente. Incluso el reportero dice, es que ya tienen hasta servicios de electricidad. Sí. Ah, bueno, ¿y me vas a decir que eso pasó el 29 de junio? Del editorial de Gustavo Gómez, a mí me parece que Gustavo Gómez aborda un tema muy complejo y muy profundo con demasiada ligereza. Es decir, Gustavo Gómez está esperando un poquito, está diciendo lo que debería ser dicho para cierto sector de la sociedad y no está comprendiendo el problema totalmente. Y el problema obviamente es profundo, es histórico, no es nuevo. Sí, yo sí creo que se ha incrementado últimamente, en los últimos años, es decir, no es una cosa que empezó a pasar hace 30 días. Gustavo Gómez además suelta unas frases que de verdad son muy cuestionables, como por ejemplo, la gente se defiende cuando el Estado no la defiende. Terrible, pero históricamente cierto, es decir... Uno no puede, o sí puede, es decir, ya lo hizo, pero uno no debería abordar con ese tipo de ligereza sabiendo el contexto histórico que existe en Colombia sobre este tema de la guerra por la tierra y de la reivindicación que unos sienten de recuperar la tierra con violencia. La gente se defiende cuando el Estado no la defiende. Uno básicamente sabe de lo que él está hablando, pero muchas personas están en esa misma situación, es decir, él está alimentando con su opinión una cosa que él mismo está criticando, lo cual a mí me parece complejísimo, y eso denota la ligereza con la que él aborda el tema. Justo me recuerdas muchos episodios en los que hablamos de si se podía decir masacres o asesinatos colectivos, todos los medios explicándonos el eufemismo, y yo siento que a este momento le faltó que nos explicaran qué diablos es eso de la justicia privada, porque se siente como un eufemismo nuevo de pasar de convivir, autodefensas unidas, a grupos de reacción inmediata y luego a justicia privada. Y es como la justicia no puede ser privada, la justicia es pública, fin. Cuando es privada es venganza. Y eso yo siento que a mí me habría gustado que algún columnista dijera, vamos a hablar de este eufemismo porque es el nuevo con el que nos van a tratar todos los medios de ahora en adelante. Uribe lo dijo, es que es justicia privada. ¿Qué es eso? O sea, no se pueden tratar esos términos tan a la ligera como si todos los entendiéramos, porque obviamente son maneras de narrar fenómenos muy dolorosos.
y uno lo deja pasar y ya. Gustavo Gómez lo dice, María Jimena Duzán se lo pregunta como si nada a este señor, el de la Agencia Nacional de Tierras. No, por eso asusta tanto porque son fenómenos que se repiten. Somos expertos, pero a mí me llamó la atención porque no tengo en la memoria haber escuchado a Uribe decir así con tanta simpleza que eso como de las convivir y de las paramilitares autodefensas había salido mal. Hoy en su declaración lo dijo, ya vimos que con eso nos fue mal. Yo, perdón, o sea, estás hablando de ti mismo, ¿cómo Hola, así? buenos días. Sí, como, what? O sea, lo habíamos pensado todos los opositores a ti, pero no lo habíamos escuchado de tu propia voz. Y ahí, paréntesis, me llamó la atención que él mismo dijera eso. Él dice, eso no puede ser. Es decir, Uribe hace un llamado al Estado para que coja las riendas, digamos, porque le parece que la justicia privada no debería ser. Pero pasó un poquito de agache su declaración porque pues ya Uribe es como el tío desprestigiado. Pero dije, él mismo está diciendo que por ahí no es. Es decir, no está diciendo, claro, todo el mundo, ¿no? Convivir reloaded, porfa. Aprendí la lección. En hora 20, el lunes, el exministro Silva, cuando le preguntan por este asunto, cita las caravanas y suelta una idea que no sé muy bien cómo asimilar, que creo que es parte de lo que estamos aquí un poquito tratando de precisar, y es que él prefiere que se esté haciendo explícita esta inconformidad, digamos, de los ganaderos en lo que es una especie de manifestación en camionetas, porque los videos que conocemos de lo que ocurrió son drones de ellos mismos, o sea, son ellos grabándose y mostrándole a la gente, miren cómo estamos acercándonos a nuestras fincas en estas caravanas, y un poco la tesis de él es, esto es mejor a lo que ocurrió antes, porque lo que ocurrió antes eran pactos secretos escondidos, encerrados, de los que no tuvimos noticia, porque justamente estaban haciendo acuerdos criminales. Esto es una especie de manifestación y de protesta ante el gobierno, porque, claro, ahora están, digamos, en el lado de la oposición. Y eso sé que es jodido, pero creo que es parte de lo que estamos aquí tratando de decir, y es como encontrar cómo la oposición misma encuentra su vocabulario y su manera de performear democracia en esta tensión tan complicada. ¿Cómo cubres la movilización social ahora? Quería leer que en Portafolio hacen una nota sobre el sector agrario y dicen, el sector agropecuario fue el que vio un mayor aumento en su presupuesto, porque ya hay una pista grande y es que ya hay un presupuesto por lo menos del 2023 y hubo unas adiciones de 14 billones. 2 billones de esos 14 billones es el sector con mayor crecimiento en el presupuesto, es para la cartera de Cecilia López, la cartera agraria, ¿no? Es decir, ahí se están movilizando las fuerzas hacia esos problemas que saben que existen. Si la solución es la reforma agraria, la reforma agraria no se hace de la noche a la mañana. Del gobierno ha habido un rechazo a esto y es impresionante cómo las declaraciones de Francia Márquez no han estado más presentes en las notas que hemos leído, porque lo dijo con claridad. En este sentido, la vicepresidenta Francia Márquez rechazó la práctica de ocupación de predios privados. No aceptamos y rechazamos y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica. Y es que ante los cuestionamientos decía... Y hay declaraciones no solamente de la vicepresidenta, sino también de Prada y de otros ministros sobre lo que ha sucedido. Y eso parece no llegar, no hay ninguna de esas en el reportaje central de semana. Tampoco las vi en el reportaje de Caracol, por ejemplo, ¿no? En notas que han salido en televisión importantes, en donde solo se muestra el lado de los mapas y de los aliens. De los aliens, la invasión bárbara. Y creo que pues va a ser interesante cómo probablemente volviendo de su agenda internacional sea el mismo Gustavo Petro el que tenga que hacer una declaración tal vez más contundente y unas probablemente entrevistas o rueda de prensa o alguna cosa de este tema, porque creo que la voz del poder pues está pasando un poco de agache frente a la oposición, la Forí, el terrateniente 1, el comentarista de radio. Total. Hay dos cosas que yo quiero decir al respecto. La primera, retomando un poco lo que dice María Paula, yo sí creo que hay una declaración de José Félix Laforí. La segunda, digamos, más popular que ha hecho es lo de los 70,000 pesos diarios, que como que Semana y Blue Radio se disputan esa cifra porque Semana dice que son 60,000 y Blue Radio dice que son 70,000. Está bien. Pero sí me parece que en este tipo El foro de Miami. En este tipo de escenarios en los que hay una disputa evidentemente gigantesca
pues por la tierra y que hay unos problemas dentro de otros problemas, como decía uno de los panelistas en el space pasado del país del que hablamos en el episodio de tierras. O sea, es decir, hay unos problemas que existen dentro de los problemas y pues eso hace mucho más complicado el tema. Yo sí creo que en este tipo de situaciones y de conflictos complejos, claramente existe una gente que está pescando en río revuelto. Es decir, yo no creo que uno deba dejar la declaración de la FORI así. Es decir, para eso es que es el seguimiento en el periodismo, ¿no? Como si a uno una fuente le declara una cosa novedosa dentro del cubrimiento que uno ha hecho, pues hay que ir a indagar, ¿no? Y yo creo, o sea, yo sí estoy esperando un poco la respuesta de los periodistas en terreno, de los periodistas que más saben de estos temas, para poder saber qué es realmente lo que está pasando dentro de este entramado. Es decir, a mí no se me haría sorprendente tampoco lo que dice José Félix Laforí. Lo importante de eso es en realidad que no se quede ahí, que la declaración de él no sea una verdad de a pulso. De hecho, el señor Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras en María Jimena Duzán, le dice que además de todo este desconocimiento de cifras, cuando la gente va al terreno y habla con los campesinos sí le dicen de quién es la tierra y le empiezan a decir, esto está ocupado por los paisas, esto por los pelusos, esto por los... ¿no? Es decir, evidentemente hay actores armados detrás del manejo de la tierra en Colombia. Y hay otra cosa que me gustó de ese Hora 20, que estaba Juan Esteban Lewin. Juan Esteban Lewin dice una cosa que a mí me pareció también importante decir en estos momentos, porque es que de verdad nosotros hasta hace unos minutos antes de entrar a este episodio estábamos un poco como sobrecogidos y sobrellevados por la cantidad de información que existía sobre este tema. Juan Esteban Lewin, hablando de la paz total en ese Hora 20 de Caracol Radio, él dice, hablando de la paz total, obviamente uno ve un norte en el gobierno, es decir, uno sí alcanza a ver la enunciación de un norte, uno lo ve, es decir, y yo creo, pues Juan Esteban Lewin no lo dice, pero sí es algo que uno probablemente no veía hace 4 años. Sí, un norte real en un gobierno como el de Iván Duque uno no lo vea. En este sí lo ve. En este tema, por ejemplo, que es porque paz con legalidad en verdad era una cosa, pues que no era un norte. De hecho, Lewin dice que frente a toda la agenda del gobierno. Sí, o sea, este es un gobierno con un norte. Entonces uno lo ve, uno lo alcanza a ver y a uno lo alcanza a entender. Lo que uno no entiende muy bien, y esto es algo que yo sí le compro a la tesis de él, es uno no entiende muy bien por dónde coger esto, es decir, los cimientos de esto, dónde están y tal. Y él dice algo muy importante y es como, también es que no llevamos los 100 días. O sea, al menos démosle los 100 días para un poquito que se asiente esta idea, que tenga un peso, que tenga un cómo para poder empezar a hablar de eso. Porque él además está hablando del rol de él como periodista. Es como mi rol como periodista es como, pues comentar lo que está sucediendo, no sugerir cosas. Y pues que me pareció chévere también, como no me voy a anticipar, sino voy a describir lo que veo, y lo que veo es esto. No han pasado 100 días, uno debería dar un marco también para poder evaluar las cosas que están pasando. Yo, para darle cierre a esta primera parte del episodio, pienso que es importante evaluar lo que hicieron los medios para explicarnos qué significaba la implementación de los acuerdos de paz, cómo es este tema de la distribución de tierras y cómo va a impactar una reforma agraria inexistente en el país que siempre se ha caído por los mismos de siempre. Estaríamos un poquito más informados para, como ciudadanos, tomar decisiones o poder opinar mejor sobre este tema. Y lo otro que siento que también se mostró en varios medios y al menos con las fuentes más cercanas desde el actual oficialismo es, esto no es un tema de simplemente mandarles el ESMAD y sacar a toda esta gente de las invasiones, sino de Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Vivienda y demás. Y creo que por eso demuestra que el trato de este tema no puede ser simplemente manden al ejército porque no han mandado al ejército con mano dura. Y eso está chévere, al menos para que los periodistas puedan poner en contención, bueno, entonces vengan para acá pues ministerios, o sea, ¿por qué no están aquí? Claro, sí, que es la gran tesis de este señor en A Fondo con María Jimena, ¿no? Y es como necesitamos velocidad. Bueno, esto me da entonces pie para que hablemos del segundo tema rápido, que creo que va a ser fuente de muchos episodios de Presunto Podcast, y es esto que tú dices, Páramo, de hay una línea de trabajo en torno al menos a un concepto de iniciativa o política, que es la idea de paz total, que puede como mencionar como casi una estrategia de marca
sobre eso, qué significa una paz total, pero al mismo tiempo, pues al pensarse como, bueno, paz con toda la porquería, es como, no sé, genera un montón de incertidumbre sobre el mismo cubrimiento de este tema tan difícil. ¿Ustedes cómo lo vieron? Esta paz total sí parece estar siendo, digamos, gestionada con un paradigma muy distinto al del acuerdo de paz, que fue como este gran secretismo. Está un poco sugerido en la entrevista a Juan Manuel Santos del País de España en el fin de semana sobre cómo se está constituyendo una especie de disputa alrededor de la paz. De hecho, Iván Cepeda tiene que salir a aclarar que la prioridad de ellos es la implementación del acuerdo y que la paz de ellos no quiere competir con esa otra paz, pero evidentemente es una paz que es tan ambiciosa y al mismo tiempo tan disparatada que hay muchas cosas en juego. Pero lo cierto es que justamente frente a una cosa tan mediática y tan ruidosa, pues se van generando un montón de noticias. Creo que parte de lo que pasó es que Danilo Rueda salió a medios, fue a una entrevista con Yamid Amad, estuvo en RCN con Acevedo, y yo simplemente como puntada inicial quisiera ni siquiera hablar de las cosas que están en juego dichas por Danilo Rueda, sino quiero ver un poco la temperatura de las preguntas de Acevedo en RCN. Comisionado, le pregunto lo que seguramente están pensando muchos de nuestros televidentes. Hablar otra vez con gente que ya tuvo su oportunidad y lo único que hizo fue dispararle a la paz. Sí, pero perdón, vuelvo a mi pregunta, comisionado. ¿Cuántas veces toca hablar con gente que dice que quiere la paz y lo único que hace es despreciar los acuerdos? ¿De verdad hay que volverlo a intentar con todos ellos? No, pero entonces, ¿la culpa de que gente como Santricho Márquez se hubieran rearmado, según usted, es porque el Estado y la sociedad les incumplió y entonces, pobrecitos, se tenían que rearmar? No, es como una belicosidad en lo que creo que ha sido una de las cosas que Danilo Rueda ha tratado de decir es, aquí no estamos aún en negociaciones, estamos en exploración, pero están haciendo una fase de exploración mediática, pública, y eso produce un montón de ruido y un montón de escenarios como este de belicosidad. Claro, y no que eso genera un montón de adeptos. Claro. Porque pues uno porque va a perdonar eso. O sea, ese concepto es muy difícil al menos de vender desde los medios de comunicación. Pues es parte ya después de la disputa minuciosa sobre cuáles son los grupos con los que se está haciendo, qué diferenciación va a ser, ¿no? Que es otra de las filigranas, digamos, ya de la discusión. A mí me ha llamado la atención el discurso como pedagógico en el que ha tenido que insistir el Alto Comisionado para la Paz en la ronda de medios que ha hecho imparable en los últimos 4 o 5 días. Ha tenido que decirle a los periodistas varias veces que sus preguntas son un poco inducidas, que están combinando como peras con manzanas. Se la dijo a Vanessa de la Torre. Le dijo a Vanessa de la Torre en Caracol, también lo hizo en RCN. Comisionado, ni muchos televidentes ni yo, le digo la verdad, entendemos que un señor como Iván Márquez, que incumplió en el 86, en el 91, en el 98, después de 2012, pueda volver a tener una nueva oportunidad. De verdad, comisionado, con ese individuo, ¿es que usted nos dice a los colombianos que toca volver a intentar dialogar? Claro, con todo el mundo hay que dialogar. Y vuelvo e insisto, el diálogo no significa el desconocimiento de las responsabilidades jurídicas y penales de quienes y con quienes se dialoga. Nada de eso se está desconociendo. En el caso del grupo del que él forma parte, la segunda Marquetalia, solamente ha habido manifestaciones de ser parte de la paz total. No hemos podido tener un acercamiento directo para conocer sus expectativas. Pues, tratando de hacerle entender y poner en contexto que una cosa es la segunda Marquetalia, que está comandada por Iván Márquez, que ya, digamos, se sentó en la mesa de La Habana, pero que esta indagación, porque no es un diálogo, esta primera mesa de acercamiento para ver exploratoria para ver si se va a instalar un diálogo, no es con ellos, es con otro grupo que se hace llamar el Estado Mayor de las FARC, quienes nunca se han sentado en la mesa, es decir, que no es como volverles a dar una nueva oportunidad, esta, según él, sería su primera. Y tratando de tejer eso, pues aparecen también los documentos de Indepaz y de otras organizaciones que citan a más de 22 grupos o 23 grupos. Entonces esto es un problema mayor que se está tratando de centralizar por ahora, no sabemos en qué va a devenir, pero que ahí estoy con Papier, el de Human Rights Watch, que dice, tenemos que encontrar nuevas palabras. No podemos decirle otra vez FARC, porque entonces pensamos que es lo no concluso de un acuerdo que se firmó, se terminó. Es más, se votó que no y se implementó. O sea, así de contundente. Y las FARC, como las FARC, se acabaron. El año y medio que en el gobierno de Duque o más se insistió en la idea de la disidencia, mantuvo un imaginario de FARC
como si no se hubiesen desmovilizado, en vez de haberles dado otros nombres, que en eso el paramilitarismo fue muy exitoso porque las nombró BACRIM al otro día. Y nadie volvió a decir la disidencia de las AUC ni la disidencia de los paramilitares. Eran otra gente, otros y lograron jefes. erradicar como un concepto sin que eso signifique que hayan dejado de operar. Mutaron como mutan pues como muta el crimen. Acá nos quedamos con disidencia. Ahora aparece el Estado Mayor de las FARC y entonces pareciera, o esto es algo muy personal, que pues ahí sí es la manera de sepultar los acuerdos. No por lo que está haciendo el gobierno, que yo creo que ha dicho claramente y lo dijo en la posesión, su compromiso con el acuerdo que se firmó en La Habana es claro, pero sí en el discurso más cotidiano de la gente, que ahora no saben si hay, ¿cómo así que hay un Estado Mayor? Pero eso no se ha desmovilizado. Hay un Estado Mayor de las FARC, de una guerrilla que entregó las armas en 2016. Muy raro, sí. Es rarísimo. Yo no entiendo cómo alguien fuera de Colombia lee eso en el New York Times y dice, o sea, ¿cómo así? Pero otra vez las FARC, ¿qué es esto? Eso no es como el gobierno poniendo nombres, sino que se están sentando en la mesa con unas personas que se están autodenominando a sí mismas y que son básicamente quienes estuvieron en el acuerdo y quienes no, ¿no? Y el primer acercamiento está con las personas que no estuvieron en el acuerdo, que son las disidencias propiamente. Pero me parece muy, muy importante lo que MP señala, y es que la entrevista de Acevedo en RCN insiste es en Iván Márquez, que son los que sí traicionaron el acuerdo y que son un problema distinto, Y con no los son- que no se han reunido. Con los que no están en la foto. Y en el incumplimiento, entonces, claro, él está revolviendo peras e insiste que los de la foto, pero no son esos. Y Danilo Rueda le contesta, pues, ¿cómo no voy a hablar de incumplimiento? No incumplimiento de Iván Márquez, porque es que no son ellos, sino el incumplimiento del Estado es porque a los firmantes los han matado. Eso no es mi opinión, eso no es la opinión suya, eso es un dato. Hay que volverlo a intentar, porque hay una conclusión también importante. Los estados, los gobiernos han incumplido parte de sus compromisos. O si no, ¿cómo nos explicamos más de 1.000 líderes asesinados? ¿Cómo nos explicamos que haya más de 300 miembros firmantes del acuerdo del Teatro Colón asesinados? Si no logramos parar todas las violencias, vamos a seguir incumpliendo los acuerdos. El primero de ellos, el de la vida. Pero miremos también qué ha sucedido con la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Lo oí el Partido Comunes. Un total vacío en las responsabilidades, por ejemplo, en los planes de desarrollo con enfoque territorial, con los planes de sustitución voluntaria. Entonces, esos incumplimientos son una responsabilidad del Estado. No, pero entonces... Estado de cosas inconstitucional, declarado por la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Entonces eso no es como que a usted le parece que Iván Márquez, que no es el con el que yo me senté a hablar, haya decidido otro camino. Con los que yo me senté, estoy discutiendo, estoy analizando un posible diálogo y reconozco desde el Estado un incumplimiento porque las personas las han matado. Los podemos contar. Pero la cantidad de medios que referenciaron a Iván Márquez en sus fotos, portadas, caricaturas y demás es como, pero con este man no están hablando. Todavía no. De nuevo, es una narrativa muy fácil de vender. Sí, es la perpetuación de la idea del enemigo interno y de la confrontación permanente, ¿no? Yo creo que hay esta escuela que no lee con detenimiento ese artículo de la Constitución que obliga a una vocación de paz. Es que alguien nos decía hace poquito antes de entrar acá, es que tal vez están oyendo mal esta idea de paz total, no es como la paz para que haya la plenitud de la felicidad, y es un esfuerzo con todos los sectores posibles que existan en la sociedad colombiana. Yo creo que dentro de esto, pues sí, obviamente caben muchas cosas. Es decir, a mí me parece que es difícil el cubrimiento, es difícil la envergadura, es también difícil la expectativa que existe alrededor de este tema. Hay como unas ciertas notas que tratan como de centrar la cosa. O sea, no, a mí no me parece fácil. Rueda, el comisionado, le responde en una de esas a Acevedo como, pues si hay que hablar, hablo. Es decir, y a mí no me parece tampoco descabellado que él hable con las disidencias de las FARC, ¿no? Es el comisionado de paz. Es decir, es como más o menos el trabajo de él es proyectar un poco un escenario dentro de un gobierno que ha propuesto la paz total, que es la desmovilización de los grupos armados que existen en el territorio nacional, pues con miembros de una guerrilla que ha negociado la paz varias veces, digamos. No es, o sea, exmiembros de una guerrilla que ha negociado la paz varias veces, que un porcentaje tuvo un éxito, que es lo que dice María Paula, cuántos los han matado, además a los firmantes. Pues sí, es como, pues si hay una voluntad de hablar, yo trato de proyectar, sentarme a hablar. Ahora, lo que yo sí creo de este tema es que pues es un tema gigantesco, ¿no? Es decir, es una cosa que contiene problemas como, por ejemplo,
con quién se negocia, ¿no? En qué términos, que es un poco lo que elabora María Fernanda Fitzgerald en su nota de los problemas de la paz total. Es decir, ella está citando dudas que tienen dos organizaciones, Conflict Responses y Human Rights Watch. Entonces ella explica un poco en qué consiste, pero también dice, a ver, claramente hay unas dudas y los expertos lo que están diciendo es que no se puede meter a todos dentro de la misma bolsa. Hay unos que merecen el sometimiento a la justicia, que es un poco una cosa que dice Salomón Kalmanovitz también en su columna que se llama La Paz Total. Hay unos... Del Espectador, ¿no? Del Espectador. Hay unos grupos que necesitan el sometimiento a la justicia porque no tienen el contenido político del que siempre se ha estado hablando, y hay otros que pues sí, hablemos. Pero por ahora a mí me parece, y de nuevo retomo la idea de Juan Esteban Lewin, que falta, es decir, falta un poco de desarrollo de la política pública del gobierno de la paz total. Sí, que además incluye, es que este tema es larguísimo, en verdad, ahorita estábamos... Llegaron al estudio de Presunto como... Me explota la cabeza. Yo estoy viviendo la orgía de la irracionalidad. Como si tuvieran un parcial, llegaron como, profe, no. Ay, además nos falta hablar de Petro en la ONU. La orgía de la irracionalidad, la estoy viviendo. Y digamos que una de las patas que existe dentro de esto, aparte del ELN, aparte de los grupos con los que se pretendería desmovilizar, sometimiento a la justicia, todo esto que aún no está quedando muy claro de lo que debería poder hacerse. También está un elemento que retoma El Espectador en una editorial que se llama Una oportunidad de construir el país desde las regiones, que a mí ese sí me parece un enfoque pues positivo, que es lo de los diálogos regionales vinculantes. Salomón Kalmanovitz, retomando también al excomisionado Jaramillo, diciendo que podrían dejar abandonado el Acuerdo de La Habana, pues los diálogos regionales vinculantes, y eso lo retoma El Espectador, son una oportunidad pues para hacer justamente lo contrario, ¿no? Es decir, es justamente para poder integrar a la sociedad en la definición de una política pública nacional, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Exacto. No lo dice, pero pues sí lo dice en el subtexto, en una cosa que en el gobierno de Santos se llamó como la paz de abajo hacia arriba. Era un concepto como que desarrolló el mismo comisionado en su momento, que era la paz territorial, ¿no? Como hacer que las comunidades hablen para que sus problemas puedan ser discutidos de abajo hacia arriba. Y a mí esa me parece una oportunidad interesante pues para poder entrar en materia de eso. Sin embargo, me sigue pareciendo de una envergadura gigantesca todo. O sea, la paz total de verdad es un tema total, un tema como que no hemos tenido la oportunidad de seccionar de una manera correcta todavía. Por eso llama la atención la exposición mediática. Claro. Que pues es muy diferente a lo que pasó en La Habana, que en estas fases se mantuvo muy privado, se mantuvo como unos diálogos de gobierno a puerta cerrada que casi no sabemos sino una vez finalizados. Entonces, y no es como que lo sepamos, eso publicaron la Biblioteca del Proceso de Paz, que está en las bibliotecas públicas de todo el país, y tiene un tomo sobre la parte secreta, pero ¿cuántas personas vamos a ir a buscar ese libro? No sé. Y se cuidó de algo que fue el Caguán, que fue una sobreexposición mediática de cuánta reunión hubo, cuando se sabe que en unas negociaciones pues no todo se juega en la mesa y no son definitivas, no puede pasar mucho, y mostrar unos retazos o exponer públicamente puede ser muy contraproducente, y yo estoy con esa lógica, sin decir que no me parezca de altísimo interés público lo que está pasando ahí, ¿no? Sin desconocer eso. Y me parece que la fotografía, además, que pues publica Petro y que empieza como a rodar, ¿no? Por todo lado, junto con esta idea antagonista, yo no sé de verdad dónde salió que la paz total se enfrenta al acuerdo de paz, quita como la posibilidad de mirar las especificidades de estos grupos. No sabemos ni nombrarlos. Yo no puedo decir 4 nombres, como los guachos, me quedo corta, no sé quiénes son, todo el mundo entonces, eso es como lo mismo, eso es como las FARC, ¿no? Y no sabemos realmente esas estructuras de crimen que probablemente están conectadas con la situación de las personas que están siendo descuartizadas y asesinadas en Bogotá, y no entendemos nada. Yo cada vez que leo más el tren de no sé dónde y es como, ¿what? ¿Quiénes son quiénes? ¿Cómo está operando el crimen? Ya no ese crimen que tiene una estructura vertical, histórica, política, marxista, no esas del siglo XX, sino las nuevas formas de crimen que tienen otras lógicas, tienen otros jefes, se disputan
en las cuadras de las calles, en las cuadras de las ciudades o en las carreteras, y que tienen al narco mexicano y que tienen, ¿no? Como todo esto que vemos de manera tan agobiante pasar en 40 segundos de nota del televisor no termina de hacer sentido cuando tenemos la oportunidad de cubrir conflicto que es este, ¿no? De volver sobre la mesa y decir, bueno, ¿esto qué significa realmente? No, pero bueno, a propósito de eso, yo creo que en la nota de cambio de Fitzgerald sí trata de hacer un cierto ordenamiento según cómo se está leyendo esta diferencia entre negociación, sometimiento o acogimiento, que de hecho son 3 cosas distintas, y es ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y lo demás. O sea, sí son 4 grupos. Y clasifica los grupos. O sea, son lógicas históricas de tratamiento. Pero a propósito de lo que decías tú, Páramo, creo que justamente hay un esfuerzo de fraccionamiento en una nota muy extraña que me pareció un poco jodida de La Silla Vacía, que se llama Las expectativas de la paz total intensifica una paz mafiosa en Medellín, y su título es tan largo como su propio esfuerzo por contarnos una cosa que a mí me pareció muy larga, muy confusa y sobre todo con muchos problemas de puntuación. Es una nota en la que básicamente tratan de decirnos sin claridad que en Medellín hay un acuerdo de mafias, que es una cosa muy frágil, pero que sí parece estar respondiendo a la expectativa abierta por el gobierno. Es decir, que sí son como estos grupos mafiosos con pactos que más o menos son cíclicos, que van y vienen para que el negocio fluya, pero que sí parecen, digamos, estar siendo intensificados como con estas esperanzas de paz. Y lo más interesante de la nota es que citan a una organización que lleva mucho tiempo, parece que gestionando estos esfuerzos porque exista como un cese al fuego entre las bandas. Es una organización que se llama Sinergia, le dan solamente un parrafito, pero si uno entiende bien, esa es una gran fuente con la que podrían hacer como una cosa un poco más clara, porque esto es una nota como que trata un poco de deslegitimar las cifras de no homicidio que han ocurrido en Medellín como en épocas recientes, pero de una manera muy fraccionada y muy confusa. Bueno, pues todo este tema de paz total, como lo dije al comienzo, nos va a llevar de nuevo a 37.000 episodios, porque de aquí a que lleguen acuerdos y eso se firme y se avance, hay que ver qué va a pasar. Lo que uno puede ver es como el contraste de discursos. Por ejemplo, lo que puso Vicky Dávila en su Twitter versus lo que puso Daniel Coronel, que está como lucha de relatos. Entonces Vicky Dávila dice: gobierno Petro y las disidencias de las FARC, narcos puros y peligrosos. Aquí están las fotografías de la reunión. Y las mismas fotos, Daniel Coronel dice: última hora, disidencias de las FARC se reúnen con el gobierno para buscar un cese al fuego. Sí. ¿Cuáles son los enfoques que vamos a tomar? Es lo que vamos a discutir en este podcast de ahora en adelante con este tema. Y pues al final, pues lo que todos queremos es que se resuelvan los casos y que por favor dejen de matar gente y amarrarla en bolsas. Entonces hay que ver cómo esto se va a llevar a cabo, y pues yo le deseo suerte al gobierno, pero estaremos muy pendientes de que esto se ejecute bien, porque sí creo que es una estrategia muy difícil, con muchos intereses que no solamente tienen que ver con tierra, sino también con poder, con control territorial, con justicia, con cárceles. Con narcotráfico. Con narcotráfico, sí, drogas, todo. Entonces, bueno, ahí va. Y que me parece además coherente con ese discurso de la potencia de la vida. Es decir, si este gobierno no se va a sentar en sus primeros 100 días a hablar con las estructuras criminales, pues ¿cómo vas a convertir a Colombia en esa promesa, ¿no? Si nos vamos a seguir matando por tan poco y disputando la tierra de esa manera. Uy, sí. Entonces creo que tanto los inicios de lo que puede ser una reforma agraria profunda, como lo anunció la vicepresidenta, junto con la exploración de unos diálogos con unas estructuras extrañas, distintas, son las medidas no sorpresivas y coherentes con el discurso presidencial de Petro, elegido. Total. ¿No? Y que si no se hubiesen hecho en estas primeras semanas, probablemente los medios de la derecha no van a salir a ahondar en eso, pero por lo menos acá sí nos estaremos preguntando por la ausencia de estas agendas. Son las agendas, como creo yo, y con esto podemos pasar puente a nuestro tercer tema. Sí, total. El otro tercer gran tema de todo esto es la guerra contra las drogas. Claro. Son los temas que nos puso a hablar en el primer mes de gobierno. Los fundamentales. Que es lo que decía Lewin, ¿no? Es como hay un norte. Claro, perdidos no estamos. Que es algo que yo vi hoy en una intervención que hizo pues en sus redes sociales Miguelito Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay. Miguelito. Que él decía, no, es que Petro le está hablando a su electorado. Es como, ¿a quién debería hablarle entonces el presidente que acaba de elegir Colombia con una agenda como la que se hizo elegir Gustavo Petro, ¿no?
Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en América del Norte. Juegan con ella. Destruir la selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del por ocultar la verdad verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas. A mí no me pareció sorprendente el discurso que hizo Gustavo Petro en la ONU, es decir, era una cosa altamente esperable. De hecho, hubiera sido un poco una decepción que no hubiera tratado un tema que él dijo en su discurso de posesión, que fue lo absurdo de la guerra contra las drogas. Es una cosa que ha sido esperada, digamos, de gobernantes. Yo estoy un poquito en desacuerdo con Sandra Borda en el análisis que ella hace, que ya había habido un presidente que había hablado de eso, que era Juan Manuel Santos. Me parece que Juan Manuel Santos tocó el tema de una manera muy tímida. Y una vez había estado afuera. Una vez había estado afuera, enfatizó mucho más ese discurso, como hacen usualmente los expresidentes liberales de este país. Me parece que el que más lejos llegó sí fue Juan Manuel Santos, pero Juan Manuel Santos lo tocó de una manera muy tímida. Yo creo que Gustavo Petro es el presidente que obviamente más se ha arriesgado en decirlo directamente de frente, el fracaso de la guerra contra las drogas, y hacer un montón de reivindicaciones de ese tema mismo, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas de las que habla él en un discurso sorprendentemente, además, para él muy corto. Petro, sí se puede. Sí se puede hacer un discurso corto. Le tocaba, obviamente, pero se puede. Un discurso mucho más nutrido. Esta es una idea de María Paula que me dijo antes de empezar el episodio. Un discurso más nutrido que la primera locución que hizo como presidente. Obviamente, el discurso tiene cosas criticables. Hay una sola cosa que a mí no me parece, que es la equivalencia que él traza entre los consumidores y sí, como que los consumidores son unas víctimas del capitalismo, digamos. Yo estoy aquí como parafraseándolo a él, pero que los consumidores son una víctima de la soledad, digamos, hay mucho por cortar. Me parece increíble que estos medios un poco que hablan sobre consumo ocasional o consumo recreativo de drogas no se hayan pronunciado todavía acerca de esa frase de Petro. Que es un poco moralista, ¿no? Que es moralista. Y estigmatizadora del consumo. Estigmatizadora del consumo totalmente. De la importancia de la legalización de las sustancias psicoactivas. Gracias. Exacto. Y como si el narcotráfico solo recayera en el usuario final. Sí, no, porque es su interlocutor anglosajón que está ahí al frente o internacional, pero ciertamente sí que es un ángulo débil de su discurso. Es un ángulo débil. En el discurso de Gustavo Petro se enmarca dentro de la gran temática de la paz total. Ahora, obviamente yo creo que eso sucedió el día de hoy que estamos grabando este mismo episodio en la mañana. Las reacciones pues han sido de cubrimiento un poco, ¿no? Como de decir qué fue lo que dijo Petro, ¿no? Como de resumir. Hay varios que mencionan como la estructura metafórica de las frases. Los medios recogen también eso, no solo el contenido, sino también la forma. Sí. Yo quería como centrarme en una nota de semana que me pareció interesante porque plantea una comparación entre el primer discurso de Duque en la ONU y el primer discurso de Petro. Y lo que hace es un muy buen resumen
los postulados, digamos, más importantes que hizo cada uno y lo diferentes que son. Entonces, la nota se llama Duque versus Petro, porque pues clickbait, y quiero leer unos pedacitos. Duque dice, no aceptaremos como destino la adicción. Y entre comillas, luchar contra este fenómeno y al mismo tiempo promover una sociedad que rechace las drogas por sus efectos devastadores en la salud es nuestro deber moral. ¿No? Y pues lo que arma Petro comparando la cocaína con el carbón y con el petróleo, pues por supuesto dista mucho de ese discurso. Luego dice que Iván Duque lo que hizo fue rechazar obviamente los cultivos ilícitos y hablar de un montón de cifras que en su gobierno igual fueron solo empeorando, y habría que recordárselo, pero del crecimiento de las hectáreas cultivadas en coca, mientras que pues, Petro rechaza la persecución a la coca, en esas comillas lo pone Semana, pero pues marcando que hizo una caracterización de las plantas y de cómo absorben el CO2 entre millones de especies, es una de las más perseguidas en la Tierra. A como del lugar se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, la planta sagrada de los incas, ¿no? Y es como una mirada muy distinta entre ambos discursos, que me pareció como una nota interesante, porque fue algo que yo sí me pregunté, como ¿fue el de los 7 enanitos? ¿Fue cuando regó jugo de naranja en un vaso de agua? ¿O cuál fue el oso que fue a decir en la ONU? ¿Dónde fue que...? Las fotos falsas del ELN. Las fotos falsas del Consejo de Seguridad que eran en Venezuela. Y no, como tratemos de acordarnos este horripilante episodio duquista. Y Semana me hizo ese periodismo de servicio y lo planteó muy bien. Que además hubo un montón de gente que decía como, esta es la primera vez que un presidente habla en español. Y yo, ¿what? No creo. O sea, ¿qué les pasa? Obvio, no. O sea, el español de Ernesto Uribe. Samper, que ni podía ir a Estados Unidos a tomar. Pero ese me dio para compararlo y cerrar con esto mi intervención, es que pues Semana hizo de la comparación de las frases, tratando de mirar cuando se refirieron a los mismos temas, porque el discurso de Duque se fue por otro lado. Yo después lo busqué en YouTube. Saca una nota Blue que titula Las 10 frases más polémicas del presidente Petro. Y es esta fórmula sencilla de periodismo rápido, que es como... Haga una lista, ¿no? ¿Polémicas para quién? Y más si son versos, pues si tienen como cadencia de verso. Y pues con poesía que les ayudó, seguramente se lo ayudó a escribir Roy, tú estás ahí, yo sé. No creo. Entonces, en el oído, en el labio, algo. Después de hacer su poema Perro Guerrillero, hizo eso. Y entonces, arriba en el titular dice polémicas, abajo en la nota dice destacadas. Entonces, no, además que la primera es la hora de la paz. Es la hora de la paz. Polémico. La segunda, les invito a detener la guerra y a detener el desastre climático. Por favor, no invites a Petro. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ay, tan bello. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. La humanidad. Polémico, eso es polémico. Él no dijo la humanidad, dijo la humanidad. Humanidad, conté. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y sus imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? 7. Por ocultar la verdad verán morir la selva y las democracias. La verdad. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Esa fue la más histórica de todas. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes. Sí, me parece además que en este recuento, pues todas están un poco descontextualizadas, ¿no? Como que... No, pues eso es un clipeo grosero. Comparado con la nota de la BBC, que justamente no escoge 10, sino 3, y después de la frase hace una elaboración y un desarrollo que además está conectado con un montón de cosas que la propia BBC ha venido investigando, como el problema de la biodiversidad, la protección de la diversidad, el glifosato, las discusiones que hubo alrededor de eso, y bueno, la agenda de transformación de la guerra contra las drogas. La nota
nota de la BBC es verdaderamente buena. Yo no iba a empezar por ahí, pero la conecto con eso. Y un poco al margen también de las reacciones airadas de la derecha, porque las reacciones fueron salvajes. Es decir, Andrés Pastrana lo llamó capo de la cocaína en la ONU. No se puede citar a Andrés Pastrana en este podcast. Perdón. Llamó a la censura a ese señor asqueroso. Andresito. Entonces paso adelante. En uno de los cubrimientos que más me interesó. En serio, qué desastre. Sí, bueno, sí, capo de la cocaína en la ONU, o sea. Pero en fin, una de las reacciones que más me interesó... Espere, antes de que siga Juan Álvarez, reacciones chistosas. Andresito Pastrana, Pachito Santos, en Semana con Vicky, ¿qué dijo? De las Naciones Unidas, ¿qué impacto puede tener? Ninguno. Primero, ninguno. Toda la gente seria se muere en la risa. La gente que de verdad tiene perspectiva seria, que están preparados, dicen, este señor está totalmente loco, porque son dos... Pachito Santos, el hazme reír de Colombia, el chiste malo de la derecha colombiana que ni siquiera la derecha aprecia. No, es que yo me río si estoy en Naciones Unidas. Consulten mejores fuentes, amigos. Felipe Robledo, y también salió en Semana. Ese es el testimonio. Felipe Robledo, que también salió en Semana, que acabo de decir que estaba muy buena su nota, bueno, esta no, esta es horrorosa, sale con un titular que dice, hoy, comillas, Cantinflas se disfrazó de poeta de vereda en las Naciones Unidas. Felipe Robledo. Me parece que estamos hablando un poco de las reacciones de la oposición. El jueves de la semana pasada, antes de viajar a esto que ocurrió hoy martes, Petro hizo una locución presidencial. Por el estatuto de la oposición tiene derecho a la réplica. Marica, en la nota de Lewin sobre cómo se está constituyendo la oposición en Colombia, me informó de que no hubo respuesta. No ha pasado. No ha pasado porque además tiene que pasar por todos los canales públicos y tiene que durar el mismo tiempo o menos. La locución duró 9 minutos, la oposición tiene hasta 9 minutos y pues tiene que avisar de la circulación de ese contenido y no ha pasado. O sea, puede pasar todavía. Es lo que está sugiriendo. Entiendo que sí. Porque lo que está sugiriendo me imagino que eso tiene un vencimiento, porque no puede ser eternamente, pero no tiene que ser ahí mismo. O sea, ellos pueden hacerlo unos días después. Ok, porque la sugerencia de la nota es que no ha ocurrido y no va a ocurrir. Pero bueno, o sea... Puede no ocurrir, pero lo que sí es que no tienen que ser los 9 minutos después, como cree mucha gente, ¿no? Que es inmediatamente porque pues la oposición puede querer reunirse y reaccionar pues a la locución que no conocen previamente. En este caso no fue en vivo, que muchas veces lo son, y hay que hablar, por favor, de que la próxima vez hagan un mejor fondo, un mejor atril. O sea, esto era como con plastilina. Y una imagen pixelada. O sea, mis estudiantes hacen un mejor escenario para sus videos en TikTok que lo que fue esa locución. No, y un mejor contenido. Y además no dijo nada. Pero fue corto. Menos mal, sí. A propósito de las reacciones, y ahora sí por fin llego a lo que pensé que iba a llegar al principio, pero yo no sé por qué me demora tanto. ¡Vamos, Jay! Te interrumpí por lo de Andrés Pastrana. No, yo mismo me disculpo. ¡Let's go, Jay! Temblores ONG hizo un hilo, y el hilo empieza: hoy el discurso de Petro representa un giro narrativo trascendental. Gracias, giro narrativo, Temblores. Y luego dice, devolvámonos en el tiempo. Y empieza a elaborar sobre un poco la política de drogas de Iván Duque, sobre como el desgaste, los eslabones débiles. Pero fíjense a lo que termina contando. Mientras el aparato policial se concentraba en decomisar y sancionar con comparendos a los usuarios de las dosis mínimas, las grandes empresas del narcotráfico se fortalecieron y la violencia policial se profundizó, ¿no? Porque está un poco esta idea de que nuestro gran problema es el narcotráfico, pero yo creo que parte de lo que está un poco cubriéndose y entendiéndose es que eso ocurrió hace 10 años y que hoy en día estas bandas multicrimen, pues una de sus patas es el narcotráfico, pero tienen muchas más patas. Pero fíjense en esto, el incremento de los comparendos interpuestos entre 2017 y 2019 demuestra que la guerra contra las drogas ha sido una guerra en contra de los usuarios de las dosis mínimas. Pues el 50% de esos comparendos fue en contra de personas que portaban menos de 2 gramos de marihuana. Y fíjense en este dato, en el 2018, o sea, cuando Duque llega, 2017, antes de que llegue, se ponen 6.300 comparendos al año. En el 2018, cuando el hombre llega, sube a 44.000. Y en el 2019, cuando está en pleno ejercicio de funciones, se triplica a 130.000 comparendos por dosis mínimas. O sea, de verdad que el enfoque de la guerra contra las drogas en el gobierno de Duque fue la gente en la calle con un baretico, por el puto amor a Dios. El presidente Gustavo Petro inicia una gira de encuentros de networking con muchos funcionarios importantes y Blue Radio dice,
Así fue la reunión del presidente Petro y Jens Stoltenberg, secretario de la OTAN. Esto luego del que el mandatario dijera, ¿para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? Y yo, me parece muy chistoso que cojan la frase de Petro de la OTAN y luego así fue la reunión con Petro y la OTAN. Claro. Ya veremos qué sigue pasando con Petro en la ONU, en sus giras internacionales, también en su lugar político como un mandatario que pues no solamente es de Colombia, sino me imagino como estas figuras que logran posicionar mensajes polémicos a lo Mujica o inclusive el presidente de Chile, que pues eso tiene unas implicaciones también de inversión, relaciones públicas y todo lo que se va a llevar a cabo de manera internacional y que obviamente los internacionalistas de este país nos van a ayudar a entender. Y pues también qué va a pasar con las tierras y con la paz total. De nuevo, esto es un debate que además está todo entrelazado en muy poco tiempo y que además es muy peligroso y muy violento si no se hace bien. Entonces, vamos a estar ahí viendo. Lástima que no podemos hacer un episodio de Dua Lipa. Pero bueno. Este país no para. Muchas gracias, María Paula. No, muchas gracias. Yo quiero ir en contra de la indignación. Yo no sé nada de diplomacia. Es mi sueño frustrado. En mi camiseta de politólogo algún día lo soñé. ¿De verdad? Y fracasé. Yo quería ser serio? Nicole Kidman, pero traductora en la ONU. No, pero hoy que veía tanta nota como preguntándose por la diplomacia, en verdad que un mandatario coja un vaso de jugo de naranja y uno de agua y lo revuelva y cite a los Seven Dwarfs, en serio, no va contra ningún código de diplomacia, pero hablar de... Usar metáfora, usar poesía. Usar poesía y metáforas sobre la humanidad y la inteligencia, ¿les parece? Era difícil de traducir. Sí, ¿cuál indignación? Pues tradúceme los 7 enanitos en un contexto político, qué jodido. Eso pasó y por eso es tan chistoso. Lo significativo que es el número 7. Seven. Hay 7 días a la semana. Sí. Seven planets. 7 pecados capitales. 7 pecados capitales. 7 años tuve una vez. Una vez yo tuve 7 años. Muchas gracias, Juan Álvarez. Gracias, muchas gracias. Siguiendo en la línea de MP, un señor del Centro Democrático dice: la política exterior sigue los caminos para aislar a Colombia del desarrollo, de los grandes consensos y del pragmatismo racional. Los grandes consensos, o sea, una persona discutiendo y poniendo al frente estos problemas, digamos, del cambio climático, no está dentro de los grandes consensos. O sea, no entiendo nada. No me guiste tu poesía. Yo de verdad le deseo a toda la gente que escucha este podcast que este episodio se haya entendido, que comprendan mejor, lo que pasó. ¿Usted entendió o no? Que nos entiendan, no. Pero hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Studios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.